Misterios en el octógono. Córdoba, al igual que el resto de las provincias, es misteriosa y en ocasiones visitada por entidades que probablemente atemorizan a los propietarios de las viviendas donde se manifiestan, rompiendo esa tranquilidad, la suya, para llevarlos a una situación que no son capaces de comprender. En los próximos minutos vamos a conocer a dos familias que estuvieron mucho tiempo conviviendo con unas extrañas fuerzas que no parecían estar contentos de compartir su hogar con los vivos. Desde hace tiempo, en una vivienda alquilada en un barrio periférico de Peñarroya, Pueblo Nuevo, se venían produciendo una serie de extraños sucesos. Los que vivieron esos momentos de terror debido a unos fenómenos inexplicables fueron dos jóvenes cordobeses. José Manuel, cuéntanos cómo comenzó este caso. Bueno, pues la verdad es que fíjate, Pilar, que los ocupantes de la casa, esos dos chicos con titulación universitaria, es decir, tenían también su grado de formación y que se puede decir que sabían perfectamente o te pueden describir perfectamente lo que tenían sin dejar volar la imaginación ni mucho menos la sugestión. Pues ellos estaban y vivían temporalmente allí en Peñarroya. Y bueno, por ser la localidad de trabajo, ¿verdad?, donde estaban. Ellos, eso sí, debido a los fenómenos que tienen la oportunidad de vivir y también de ser testigos, pues no quieren, lo que no quieren es que se conozcan y se sepa su identidad. Y los sucesos comienzan cuando se produce lo que es el alquiler de esa vivienda, y por quien entonces con quien compartía la casa y él asistieron a una serie de hechos extraños, como por ejemplo que puertas y ventanas que aparecían abiertas, ellos a lo mejor se iban, y bueno, uno cuando se va lo normal es que deje las ventanas cerradas y demás, ¿no? Bueno, pues cuando llegaban, ventanas abiertas, puertas abiertas, hombre, algo que evidentemente no entra en una dinámica que se suele hacer. Luego también la sensación de estar acompañados, que bueno, sensaciones como sensaciones que son subjetivas, pero sabéis que hay veces que a lo mejor estás haciendo algo y te notas como observado, como vigilado, y miras a los lados como diciendo, es como si hubiera alguien, es una sensación incómoda. Y eso ellos también tenían la oportunidad de sentirlo. Bueno, también hay otro fenómeno que es muy destacado, que era que sentían como alguien se sentaba en la cama cuando estaban leyendo, es decir, no estaban dormidos, o no estaba dormido en este caso el testigo, no se puede decir lo imaginado, es parte del sueño, en ese estado en el que ya están medio dormidos, no, despierto leyendo, y en ese momento siente como alguien se sienta en la cama y se hunde el colchón, y claro, se quedan con la ingrata también sensación de decir, oye, aquí se ha sentado alguien, ¿eh? Claro, además de eso, luces que se encendían y se apagaban, ese extraño juego que muchas veces se traen sin una causa aparente, y luego lo que son pasos por el pasillo, golpes tipo raps, y claro,
normalmente una y una son dos. Y cuando esto se va acumulando en una casa, aunque no sepas que está encantado, siempre sueles tirar o te sueles enterar o informar. Sabéis que está San Google por medio. Voy a ver qué se puede deber escuchar golpes en una casa. Escucho golpes en la casa, le pegas y lo que te aparece es fenómenos fantasmas, poltergeist. Y claro, todo eso hace que la persona ya empiece a preocuparse un poquito más, dado que no es precisamente el estereotipo de confort, de comodidad ni de bienestar que uno desea para sí, mucho menos tener ese tipo de incidentes en casa. Cristina. Tengo entendido que tanto los jóvenes de esta historia como el propietario empezaron a buscar posibles razones, ¿no?, lógicas por las que estaba pasando todo esto, con el deseo pues de que estas hipotéticas explicaciones pues ahogaran el fenómeno. Pero bueno, ellos ya de entrada sabían que lo que estaba sucediendo era más extraño que todo lo que pudieran pensar. ¿Cómo fue la evolución de los hechos extraños en esa vivienda? Bueno, según se hizo eco el Diario de Córdoba de esta información, los hechos, lejos de quedarse como una simple anécdota, fueron recrudeciéndose. Y como bien decías, ya no eran solamente dos testigos, sino se incorporó un tercero, que a la sazón es el dueño del piso, y que lo que tiene alquilado las dos habitaciones a estos dos jóvenes, bueno, pues con eso de no solamente tengo unos inquilinos que me acompañen, sino que además comparto también los gastos de la vivienda, que en muchos casos hay muchas personas que gracias a esto pues podían y pueden seguir con los pagos de las hipotecas hacia adelante. Pero bueno, lo interesante es que este tipo de hechos ya había sido comentado por los dos jóvenes estudiantes. El propietario no conocía muchos detalles hasta que ocurrió algo que sí puso en jaque a los tres, ya que empezaron a cuestionarse todo lo que había ocurrido anteriormente. Bien decía José Manuel que el fenómeno de la cama es subjetivo y por lo tanto está sujeto a interpretaciones y en este caso a explicaciones que incluso pueden ser lógicas. Por ejemplo, pues una mala posición de una pierna que después que la recoges la sábana da la sensación cuando cae junto con cualquier otra ropa encima de la cama de esa falta de presión o mayor presión en un lateral y te da la sensación de que hay alguien que se ha sentado a la cama cuando realmente ves, te fijas en la superficie, a lo mejor pues no se hunde siquiera. El mismo sonido que puede aparecer también por las posiciones o disposiciones de la sábana entre la colcha o manta cuando sacas el pie por fuera y lo vuelves a meter, en fin, hay muchos factores que pueden dar explicaciones a todo esto. Por lo tanto, se quedó como una simple anécdota. Lo que pasa con una tarde que estaban viendo la televisión y cerca del salón, pues como hay en algunas casas todavía se estila esto, colocar el frigorífico en el salón de casa. Yo todavía hay viviendas que lo veo ya. Últimamente las nuevas no, las modernas ya es solamente el frigorífico es en la cocina y ya está, ¿no? Y en el salón de casa, pues si queremos algo, nos abrimos una ventanita, tenemos una especie como de office, que esto es muy moderno ahora, pero antiguamente el frigorífico estaba en el salón de casa. Y el que quería ir con un refresco iba directamente de la mesa y lo cogía del frigorífico. Pues como digo, están viendo la televisión y encima de este frigorífico hay una botella de vino. Lo que primero oyen es el rasgar del sonido de esa botella moviéndose encima de la parte superior del frigorífico, donde está encima del congelador. Se fijan los tres, obviamente, ante ese sonido que es muy característico y comienzan a ver cómo se mueve lentamente la botella hasta que queda en el filo, cae al suelo y ellos ya, su mente esperaba lo peor. Se cae, se parte y aquí lleva oliendo a whiskería por lo menos 2 meses en el piso. La verdad es que no ocurrió eso, porque la botella cayó pero no se rompió. Algo que todavía no tienen ni idea cómo pudo suceder aquel hecho. Obviamente también queda como una anécdota. ¿Por qué? También podría tener explicación. Vibración del frigorífico que a lo mejor hubiera cogido una temperatura un poco más alta de la cuenta y el compresor hubiera funcionado más tiempo,
un abrir y cerrar de puertas un poco más violento que hubiera desequilibrado un poquitín en este caso el nivel del suelo con respecto a las patas del frigorífico, y eso haría que la botella fuera poco a poco por esa vibración como andando hasta que se cayese, y sobre la rotura de la botella, pues bueno, caer sobre el lateral del culo de la botella, dicho por un mal, y que no hubiera dado ese golpe certero que era necesario para romperse. Pero pocos días después, pasan un fin de semana estos chicos fuera, viendo a sus familias, regresan a la vivienda, van a sus clases, y una noche, mientras que están cenando, recogen todo lo que habían puesto allí en la mesa, se van directamente a la cocina, y al volver, y aquí ya, como podéis imaginar, ni frigorífico funcionando, ni falta de nivel, ni nada, ven encima del frigorífico una vela encendida. Vale. El tema es el siguiente. Punto 1. El propietario jura y perjura que en su casa no había una vela, ni había, salvo la decoración del mueble, que no correspondía con el color de la vela, y que además no estaban encendidas, sino apagadas en el mueble, en este caso un mueble que tenían encima del televisor. Punto 2. Los tres estaban en la cocina recogiendo, en este caso, lo que habían dejado de la cena. Punto 3. La vela estaba en una disposición en la cual alguien parecía que lo hubiera colocado de tal manera que evitaría que se cayese también la vela, con un poquitín de cera, en este caso en la parte superior del frigorífico, para fijarla. Y punto 4. La vela estaba recién encendida, pero no había ni el típico olor del cerillo, ni había ningún mechero cerca. Por lo tanto, ¿de dónde apareció esa vela? ¿Quién la encendió la vela? ¿Y por qué encendió aquella vela? Y eso sí que ya mantuvo a los tres bastante asustados, y empezaron a recapitular todo lo que había pasado de ahí para atrás, hasta que llegó pues eso, esa especie de índice mental de acontecimientos y fenómenos extraños que habían vivido durante muchas semanas atrás, desde hace un tiempo. A ver, aclararme, ¿cuántos eran los inquilinos? 3. Bueno, eran 3 personas en casa. 3 o 2. 2 inquilinos y el propietario, 3 personas. Ah, vale. Sí. Pero el propietario solo supo de las actividades cuando ocurrió del frigorífico, no las veces anteriores. Bueno, es que claro, hay que decir que uno de esos 2 ocupantes que alquiló una de las habitaciones dejó la vivienda por motivos laborales, se quedó el otro, pero se incorporó un nuevo inquilino. Esta persona, el nuevo inquilino, José Manuel, ¿también fue testigo de estos sucesos extraños? Sí, además aquí con una particularidad, y es que a él no le habían dicho nada de lo que ocurría. Yo no sé qué es peor, si que te lo digan o que no te lo digan. Hombre, que si te lo dicen no lo alquilas. Claro, ¿no? Entonces a él no le dicen o te nada. lo tomas a WhatsApp y te estás Sí, quedando ustedes son bromas y ya está, ¿no? ¿Tú qué vas a pensar? O bueno, ¿no? vamos a verlo. Tú Si es verdad, ¿no? Imagínate, Cristina, aquí hay un fantasma. Y tú decías, hombre, claro, lo malo es que esa persona que te lo esté diciendo sea verdad, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, él no sabía nada y nada, al poco tiempo de estar ya habitando en la casa, bueno, pues la primera noche escucha un ruido, un golpe en el patio. ¿Él qué piensa? Bueno, pues que sería un animalillo, sería una rata, un gatito, que sabéis que andan por ahí rebortoseando, ¿verdad? Y ya está. Bueno, él cerró la ventana, oye, no pasa nada. Pero cuando está en su habitación, este buen hombre, tranquilamente, tratando de descansar, ninguna, ni nada, de nada. Ni había, sobra decir, ni había animal, ni había nada que provocara precisamente aquel movimiento antinatural de aquella botella para que cayera. Y para colmo, a las 3 de la mañana, escuchó algo, él abre así el ojillo, como dice, algo, y hace la lamparita, ¡pum!, y se enciende sola. Y este hombre pues dijo, mira,
por ser la primera noche... ¿Dónde me he venido? Ya, exactamente, ya he tenido bastante. ¿Yo dónde me he venido realmente, no? Porque, claro, es una concatenación de hechos que te debe de llevar a pensar que algo extraño hay. Ya vas uniendo, le pasa como cuando se empiezan a desarrollar los fenómenos que antes comentábamos, ¿verdad? Van poco a poco, increciendo, pero es un sumatorio, y ese sumatorio te lleva a la conclusión de que, bueno, pues a la conclusión que realmente el sitio que estás ocupando, el sitio donde estás viviendo, pues tiene algún tipo de presencia que no se puede ver, pero que sí se puede sentir. Jesús, en los casos poltergeist que hemos comentado hasta ahora en el programa, normalmente los fenómenos parece como si... Propietario de la vivienda. Centrémonos en los dos jóvenes. Bien, cualquiera de los dos podría ser el medio detonante de este tipo de fenómenos, pero recordemos que uno de ellos abandona la vivienda y llega uno nuevo, con lo cual ya nos queda solamente uno. Señalar con el dedo acusador de un fenómeno como esto a una sola persona, oye, puede parecer un poquitín fuerte, pero bajo el punto de vista de la investigación parapsicológica no estamos acusando a nadie. Simplemente lo que habría que decir es, bueno, pues este joven, de alguna manera, incluso sin saberlo, es posible que sea el detonante o al menos el motor de ese tipo de fenómenos parapsicológicos. Pero hay ocasiones en las cuales ni siquiera es el motor porque tenga un claro potencial energético o quiera que ocurran ese tipo de manifestaciones en un lugar. O sea, no es que este chico diga, voy a acostarme toda la noche pensando en que voy a hacer aparecer una vela encima del frigorífico o mañana por la tarde se va a caer la botella de vino del alto del mismo. No se trata de eso. Ha habido casos de poltergeist donde las personas lo han desarrollado sin saberlo, simplemente porque no estaban de acuerdo o cómodos en el lugar, y en otros casos porque la tensión del trabajo les hacía manifestar este tipo de fenómenos parapsicológicos. Y esto sí es interesante. Ha habido momentos en los cuales estudiantes con un alto nivel de estrés han sido capaces de generar ciertos fenómenos extraños de telequinesis a su alrededor. Y han sido muchos. Lo que pasa que obviamente siempre le han intentado dar una explicación lógica al movimiento del objeto en sí, e incluso a los ruidos o sonidos que pueden parecer extraños en un momento determinado, pero que siempre será buscado una posible explicación lógica al mismo. Lo que intento decir con esto es que tampoco podemos decir inmediatamente, sí, pues el joven número 2 es el culpable de estos fenómenos parapsicológicos, culpable del fenómeno de poltergeist. Tanto como culpable no. Que es una especie de mediador, es posible. Y ahora habría que preguntarse o preguntarle, oye, ¿por qué puede ser esto? ¿Hay una situación de estrés que estás sufriendo por los estudios? ¿Ha habido algún tipo de problema con tu familia que además te haya potenciado mucho más esa sensación psicológica y estés liberando esa energía de tal manera que podría ser a través de un cuadro psicológico, un problema psicológico leve o de medio grado de cualquier tipo, o incluso puede ser este tipo de fenómenos de los cuales estamos hablando, y se desarrolla, se saca hacia afuera esa energía, ese potencial, y termina por crear ese tipo de fenómenos extraños. En este caso nos atreveremos a decir, no como conclusión, pero sí como hipótesis de trabajo, que este chico posiblemente, este joven que quedó en esa vivienda, en ese piso, sea el causante de los fenómenos. Y ahora habría que ver la razón por la cual, desgraciadamente, pues genera ese tipo de hechos que la verdad son muy poco agradables para las personas que lo viven. Iba a decir temeroso, pero no, agradables. No son agradables para las personas que lo viven en ese domicilio.
otro suceso que ponemos sobre la mesa ocurrió en la capital cordobesa, concretamente en un domicilio particular del barrio de la Fuensanta, donde supuestamente se manifestaba un agresivo poltergeist. Y tenemos la suerte de contar con el compañero José Manuel Morales Gajete, quien investigó lo que pasó. Muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Pilar. Un placer estar con mis amigos de La Noche Más Hermosa. El placer es nuestro. Oye, te echamos de menos, ¿eh? Esas colaboraciones con La Noche Más Hermosa durante una larga temporada. Pero bueno, afortunadamente mantenemos el contacto y poder contar contigo de vez en cuando también es un gustazo. Tengo entendido que andas bastante liado, eso es bueno. Y bueno, esta noche te tenemos con nosotros porque conoces muy bien esta historia. Cuéntanos, José Manuel, ¿quién es el protagonista y el testigo de este caso y cómo comenzó todo? Bueno, pues empezamos por el principio. El protagonista realmente no es uno, aunque quizá quien lleva un poco la voz cantante es el padre de la familia, Agustín, pero realmente la protagonista sería la familia entera, porque lo realmente curioso de este caso es que no es uno ni dos, sino tres personas, bueno, y muchas más, como comprobaremos a continuación, los que han sido testigos de los fenómenos de corte supuestamente paranormal. Uh-huh. Como bien has dicho, esta familia vive en el popular barrio de la Fuensanta de Córdoba. Está compuesta por un matrimonio y dos hijos, el chico y la chica. En aquel momento, cuando investigamos el caso, el chico tenía 23 años y la chica 14. Para mí, el caso comienza cuando empiezo a recibir, tanto por el buzón de Facebook, correo electrónico, el teléfono de la empresa, distintos mensajes de una madre en un tono totalmente desesperado que decía: hola José Manuel, no sé por dónde empezar, mi hijo han comenzado a ver en casa a un hombre que los tiene atemorizados, mi hija en especial tuvo un episodio horrible hace poco, cogió un cuchillo y se lo puso a su amiga en el cuello porque decía que se lo ordenaba a ese hombre, por favor contéstame, no sé lo que hacer. Madre claro, mía. Pilar, cuando lees algo así, pues como te puedes imaginar, lo primero es quedarte un poco en estado de shock y lo siguiente, pues pensar que podría ser peligroso darle a este caso un enfoque desde un punto de vista paranormal desde un principio, ¿no? Yo creo que lo que hice fue lo correcto, y es decirle que en ese momento tan delicado para la familia yo no podía acercarme al lugar a hacer pruebas paranormales, sino que lo primero que tenía que hacer esta mujer era llevar a su hija a un especialista, claro, y que descartara cualquier tipo de trastorno. Era lo lógico. Uh-huh. Así que dejamos pasar un poco el tiempo y un par de meses después pues recuerdo el caso y vuelvo a contactar con la señora para ver cómo evolucionaba la niña. Y entonces me comenta que no ha vuelto a ocurrirle nada extraño, ningún episodio parecido, y que ya la había visto un psicólogo, que le había hecho pruebas de todo tipo y que la niña estaba perfectamente, que se descartaba totalmente la causa patológica y que el mismo psicólogo le había dicho que él no encontraba absolutamente ninguna explicación médica a lo que le había ocurrido a su hija. Uh-huh. Así que ya, una vez agotada la vía científica, ya sí que me vi con, digamos, algún tipo de derecho a poder ser la primera persona que visitaba ese edificio, que visitaba esa casa, y que empecé una vez descartada la causa natural, por así decirlo, empecé a plantear la hipótesis sobrenatural como posible origen del incidente. Así que bueno, me invitaron a la casa, fui allí con un compañero, seguimos el protocolo habitual, que consiste en entrevistar a los distintos miembros de la familia por separado para evitar que un testimonio de uno pueda influir al testimonio del resto. Bien. Y en primer lugar me reuní con Agustín, con el padre, un hombre muy simpático,
que me explicó un dato muy importante, y es que este hombre había empezado a perder la vista 6 años atrás. Una enfermedad le había empezado a afectar a la visión, la fue perdiendo poco a poco, y casualidad o no, fue a raíz de esa pérdida paulatina del sentido de la vista cuando los fenómenos comenzaron a manifestarse a su alrededor, tanto a él como a sus hijos. Por ejemplo, me contó, por empezar con algún caso, ahora veremos que hay muchos más, me contó que una vez su familia estaba fuera, en la calle, él se encontraba completamente solo en el piso, se metió en la cama para escuchar la radio, él dice que le gustaba escuchar la radio en la cama, los deportes, y a los pocos minutos siente una ráfaga de aire frío, que según él es como cuando alguien se te acerca. No olvidemos que las personas que sufren problemas visuales siempre desarrollan un extraordinario sentido del oído, por lo que este hombre está bastante habituado a adivinar cuándo se le acerca a otra persona. Pero lo más inquietante es que poco a poco, poco después de sentir ese frío, asegura que alguien se tumba junto a él en la cama, algo parecido a lo que ha contado antes Jesús. Y él palpa con sus dedos, al no ver bien, palpa con sus dedos y dice que nota claramente el hundimiento del colchón, como si hubiera alguien tumbado junto a él. Yo, Pilar, perdón por la voz que estoy un poco ronco, te iba a decir, Pilar, que yo se me pone el vello totalmente de punta cuando no es para menos. Lo que tiene que sentir una persona invidente, ¿no? Que nota que está solo en su casa, que no sabe ni si ha colado a alguien, si es un ladrón, si es un asesino, y no sabe qué intenciones tiene esa entidad que está junto a él. Está aquí Eva, que simplemente escuchando dice, a mí se me están poniendo los pelos como escarpia, porque es que no es para menos, desde luego. Jesús quiere hacerte una pregunta. Buenas noches, José Manuel. El caso es impactante, desde luego. Ya de entrada, con los pocos datos que hoy he conseguido recopilar, la verdad que el caso es, como tú bien decías, hay muchos condicionantes que hacen especial todo ello, sobre todo pues esto que acaba de explicar sobre el padre. Precisamente Agustín, padre, también vivió con terror otros hechos que a día de hoy aún no se le ha encontrado explicación y que sí están más dentro del fenómeno de poltergeist, sobre todo como lo conocemos, lo tradicional, esto de las puertas, de los cajones. Bueno, en definitiva, ¿qué fue lo que le pasó al padre? ¿Qué más le pasó? ¿Qué otros hechos le sucedieron? Buenas noches, Jesús. Pues sí, efectivamente Agustín me relató en su momento que un día estaba solo en el salón y empezó a escuchar unos golpes tremendos. Decía además, de forma, recuerdo que su cara, de cada vez que recuerda el caso, es de auténtico terror, ¿no? Y él empezaba a decir que escuchaba unos golpes, boom, boom, boom. Y lo primero que pensó fue que serían los niños de algún vecino que estaban jugando a la pelota, así que no le dio mayor importancia, siguió con sus cosas, pero a los pocos minutos lo escucha otra vez, mucho más fuerte. Ahora sí que se preocupa, va cuarto por cuarto buscando alguna ventana abierta que pudiera estar provocando una corriente de aire, pero nada, no encuentra nada extraño y se vuelve al salón. Y minutos después asegura que escucha un grandísimo estruendo, como si todas las cajoneras de la casa se hubieran vuelto locas, estuvieran dando golpes, abriéndose, cerrándose, y según sus palabras, y reproduzco textualmente, como si alguien estuviera empujándola a mala leche. Lo curioso es que Agustín padre no fue el único que tuvo incidentes con las cajoneras de la casa, porque otro día el hijo, que se llama también Agustín, estaba intentando dormir en su cuarto y nota como la cama empieza a temblar con fuerza. El chaval se incorpora, dice que nota una ráfaga de aire helado, como si estuvieran soplando en la cara. Se levanta extrañado, va al cuarto de su hermana y entonces presencia como el cajón del armario se abre y se cierra muy violentamente, sin que nadie lo toque. Otra noche estaba él en el salón, acompañado por varios amigos. Todos pudieron ver cómo los libros comenzaban a saltar de la estantería como si estuvieran siendo disparados
con una fuerza invisible. Además dice que se desplazaban incluso hasta 2 metros. Y esto, repito, lo que más valor, en mi opinión, aporta a este testimonio es que hubo otros chicos, hubo otras 3 personas que fueron testigos de esta situación. Pero no queda ahí la cosa. Es que otro día estaban de nuevo los amigos del hijo tomando unos refrescos en el salón, sin previo aviso. La perrita que tienen con ellos comenzó a ladrar en dirección a la puerta. Todos se quedaron mirando, extrañados, y de repente todos pudieron ver cómo se apagaba la luz sin que nadie estuviera cerca del interruptor, y la puerta del salón comenzaba poco a poco a entreabrirse. Los chicos se levantaron pensando que había alguien en el pasillo tratando de gastarle una broma, y entonces todos pudieron ver cómo pasaba a toda velocidad una sombra alta como con el pelo canoso por el pasillo en dirección a la puerta. Todos los chicos la siguen, creen que puede ser un hombre físico, ¿no?, que se haya colado en la casa, pero entonces ven que en el pasillo no hay nadie y que la puerta de la calle no se ha podido abrir porque está cerrada con llave. O sea, una situación que escandaliza a todos estos jóvenes. Estos adolescentes salen de la casa y se quedan observando desde fuera, desde el exterior. Se quedan observando el interior de la casa hasta que llegan los padres y dicen ellos que pueden ver una serie de sombras acercándose y alejándose de la ventana, algo totalmente impactante, y que hace que los chicos, los amigos, le digan al hijo, a Agustín hijo, que ya no quieren volver a pisar su casa. Un apunte. ¿Es en ese momento, José Manuel, cuando lo ponen todo esto en manos, el caso en manos de la policía, o sucede algún acontecimiento más? No, en este momento no lo ponen en manos de la policía. En manos de la policía lo ponen al final del caso, es cuando, y no son ellos los que llaman a la policía, son los vecinos, debido a una serie de ruidos y de situaciones que se provocan en su casa, debido también como origen estos fenómenos extraños, y que bueno, que ahora un poquito más adelante pues lo contaremos. En este caso, José Manuel, ¿quién o quiénes provocaban el fenómeno poltergeist? Parecía que estaba mosqueado, cabreado, ¿no? Y en cierta forma parecía enfurecido con esta denuncia de los dueños de la casa. Y además sí, claro, fue en aumento de nuevo, me imagino. Y una vez más, Agustín padre es testigo de otro hecho, ¿verdad? De otro hecho extraordinario. ¿Qué es lo que le pasa, José Manuel? Bueno, buenas noches, compañero. Pues lo cierto es que la experiencia inexplicable que hay en esta familia, que parece no tener fin. Otra tarde, pues eso que comentaba, ¿no?, Agustín padre, entra en la ducha, y era una tarde que estaba él solo, porque la madre había ido a comprar a la tienda con los niños. Él deja la puerta del cuarto de baño abierta de par en par al estar solo, y cabe resaltar que esta puerta es de madera. En verano se seca y se dilata, por lo que roza con el suelo y no hay manera de moverla. Bueno, pues mientras este buen hombre se estaba enjabonando, de repente escucha un tremendo portazo, sale de la ducha el hombre empapado, y con las manos empieza a palpar y se da cuenta que esa puerta de madera del cuarto de baño, que es tan difícil de cerrar, pues se había cerrado sola. Otra vez pensó que este extraño incidente lo podía haber provocado el viento. Se acerca a las ventanas, empieza a comprobar ventana por ventana, todas están cerradas, y cuando a mí me cuenta esto, yo mismo me levanto, voy a intentar mover esa puerta porque era verano y no conseguía moverla. O sea, había que hacer créeme, compañeros, que había que hacer un tremendo esfuerzo para moverla solo un poquito. O sea que el viento sea capaz de mover una puerta así es sumamente extraño. Y luego el hijo, otra de las situaciones que le ocurrió es que estaba él solo un día, también estaba en el cuarto de baño,
duchándose, se dejó la luz del pasillo encendida porque dice que ya estaba un poco sugestionado por las cosas que habían pasado en su casa, y él sí cierra la puerta, ¿vale? Esto era en invierno, él sí puede cerrar la puerta del cuarto de baño. Cuando sale del cuarto de baño se encuentra que la luz estaba apagada, esa luz que él había dejado encendida estaba apagada. Él vuelve a pulsar el interruptor y al encenderse la luz ve que en la cocina hay un hombre alto, él dice que ve como una sombra oscura con el pelo canoso, que le mira a los ojos y le dice que se llama Francisco. Acto seguido desaparece. El chico aterrorizado se encierra de nuevo en el cuarto de baño, tiene el móvil con él, llama a un amigo para que venga a la casa y hasta que no llega el amigo no sale del cuarto de baño. Cuando salen los dos empiezan a buscar por toda la casa, lo registran todo y allí no había huellas de que hubiera pasado absolutamente nadie. José Manuel, con nosotros está también Cristina Vázquez, que es colaboradora del programa, lleva con nosotros, esta es la tercera temporada, creo ya, 3 años. Ella es odontóloga, lo que pasa es que bueno, aparte de la ciencia, también está muy implicada con temática, digamos que está dentro del misterio, de la ciencia, de lo imposible, de lo espiritual, en fin. Ella es una mujer muy interesante, pero bueno, como esta noche está con nosotros, también quería hacerte una pregunta, José Manuel. Buenas noches, José Manuel. Vosotros en las investigaciones que habéis realizado en este caso, ¿habéis encontrado similitudes con el famoso caso Enfield? ¿Habéis encontrado cosas en común entre estos dos acontecimientos, casos? Pues fíjate, Cristina, yo al principio, cuando empecé a entrevistar a los distintos miembros de la familia, lo primero que pensé fue en un posible caso de sugestión colectiva, porque claro, una familia así, el padre empieza a experimentar situaciones extrañas a raíz de empezar a perder la vista, se lo cuenta a los hijos, esto podría influirle a ellos también para que algún día, cuando le ocurre algún hecho natural un poco extraño, pues ellos lo interpreten como algo sobrenatural. Sin embargo, después de escuchar al hijo y confirmarme que los fenómenos no solo lo han presenciado ellos 4, sino el padre, la madre y los 2 hijos, sino que además lo han vivido también tanto amigos del hijo como de la hija, uno ya se replantea sus creencias y comienza a pensar que aquí podría haber algo más, ¿no? Vamos hasta el punto de que, como dije antes, los amigos decían que se negaban a visitar esa casa porque tenían miedo de las cosas que pasaban allí cada vez que iban. Así que, bueno, además también, después de hacer esa entrevista, realicé la típica investigación de corte paranormal, incluyendo las pruebas habituales que sí con el medidor de campo electromagnético, pusimos los sensores de movimiento, la grabadora, por ver si salía alguna psicofonía, pero nada, todos los intentos, por lo menos los míos, fueron infructuosos. Así que también fui al archivo municipal a ver si, estudiando el pasado de la finca, encontraba alguna tragedia, algún incendio, un asesinato que estuviera levantada sobre un cementerio, algo, ¿no? Pero nada, tampoco la investigación histórica arrojó ningún resultado. Y entonces fue cuando entendí eso, que este caso era diferente a todo lo que yo había conocido hasta ese momento. En esta ocasión parece que lo más llamativo sucedía en torno a esos 2 niños, ¿no? Además, había algo muy curioso, y es que a la mujer, a la madre había visto estas situaciones, pero nunca estando ella sola. Igual que al resto de las personas de la familia, sí le habían pasado cosas estando ellos solos, a la madre nunca le había pasado nada estando ella sola, siempre en presencia de alguno de los del padre o de los 2 hijos. Entonces... Di, José Manuel, no, di. Y entonces fue cuando entendí eso, que esta situación era diferente. Empecé a buscar casos, no empecé a pensar que
que el responsable no eran los muertos, sino los vivos. Así que fue donde empecé a buscar información y me topé eso con el famoso poltergeist, ¿no?, de Enfield. Y esto me ayudó a darle a ellos una posible solución para que ellos también se sintieran más cómodos. Bueno, como nuestros oyentes saben, porque ya se ha hablado alguna vez de este caso en este programa, ¿no? Uno de los casos más estudiados de la historia de la parapsicología, ocurre muy rápidamente, ocurre en el Reino Unido a finales de la década de los 70, y lo que tienen en común estos casos es que en aquella ocasión también tuvieron que intervenir las fuerzas policiales, y que se determinó entonces que el origen de los fenómenos se encontraba en 4 adolescentes con una actividad mental y telequinésica fuera de lo común, que sin pretenderlo provocaban que los muebles se movieran, las sillas se volcaran, incluso que los juguetes levitaran. Entonces, bueno, pues en línea a lo que ha explicado Jesús antes de mi intervención, estas personas con un perfil neurológico muy activo pueden provocar, cuando están en estado de estrés, pueden provocar que las cosas que estén a su alrededor, pueden alterar el medio físico, provocar que las cosas que estén a su alrededor se muevan y pueden influir sobre ellas. Entonces, basándome en esa teoría y en lo que aprendimos en el caso de Enfield, mi hipótesis de trabajo pasó a ser muy parecida a la que habéis comentado en el caso anterior de la provincia de Córdoba, que cuando este hombre, Agustín, comenzó a perder la visión, se sintió sometido a un gran estrés, fue una situación para él muy estresante. Eso fue lo que hizo que su cerebro, de forma involuntaria, provocó que a su alrededor empezaran a abrirse y cerrarse cajones de forma violenta, que se cerraran las puertas con una fuerza sobrehumana, y además que de alguna forma sus hijos podrían haber heredado esa capacidad, y eso explicaría que la madre nunca le pasaba nada cuando ella estaba sola, y que los hijos, sin embargo, tanto el hijo como la hija sí que hayan tenido situaciones de este tipo que desafían a toda lógica. José Manuel, cuando mencionaba Jesús lo de la policía, Manuel Cuesta, un hermoso, a través de Facebook ha reaccionado diciendo la policía y que le va a solucionar la policía. Pero bueno, lo que sí es cierto, y tengo entendido, que los agentes de la policía pudieron comprobar en una primera visita cómo los hechos recogidos en la denuncia parecían ser reales. Pero no es lo único extraño que vivieron los agentes de seguridad, porque en otra ocasión fueron avisados por los vecinos de esa vivienda. ¿Qué estaba ocurriendo cuando se personaron estos agentes? Sí, lo que es la familia no ha llamado a la policía, fueron los vecinos. Los vecinos. Y es que se dio una buena allí en la casa. Fíjate, de hecho, bueno, ese fue el detonante, no solo de que viniera la policía, sino de que la madre incluso ya no pudiera más con los fenómenos y empezara a buscar ayuda. Esto ocurrió una noche en la que los padres estaban en Málaga, estaban buscando piso para las vacaciones familiares. El hijo mayor estaba solo en su habitación jugando a la consola, y su hermana estaba en el salón con su prima y con una amiga. Estaban comiendo pizza, viendo la tele y demás, y cuando terminan de cenar, las dos chicas empiezan a recoger los platos, se los llevan a la cocina, y en ese momento la niña le dice a su amiga que acababa de ver la silueta de un hombre canoso, esa misma silueta que los amigos del chico habían visto, que el propio chico había visto muy de cerca, y que tantas veces ha merodeado por esa vivienda. Entonces cuando la prima dice que ve que a su prima, a la hija de esta familia, le cambia la expresión de la cara, se pone totalmente seria. Esta chica le da mucho miedo, dice que se quiere ir de la casa, pero entonces la niña no solo no se lo permite, sino que es que abre la cajonera, saca un enorme cuchillo de carnicero y con unos ojos que parecía que se le iban a salir de la órbita, se lo coloca en el cuello a la amiga, asegurándole que de allí no se mueve.
tras unos instantes de auténtico pánico, pavor, la chica deja caer el cuchillo al suelo, parece que le cambia la cara otra vez, y sale corriendo hacia la calle. El hermano está en su cuarto jugando a la consola, pero escucha los gritos, sale corriendo detrás de ella y se la encuentra tumbada en estado de shock en medio de la carretera. Una carretera mal iluminada por la que pasan numerosos coches y bueno, en un estado claramente de claro riesgo. Los vecinos entonces, cuando escuchan el alboroto, escuchan los gritos, y son ellos los que llaman a la policía, claro, pensando que pudiera pasar otra cosa. Y entonces 5 miembros de los cuerpos de seguridad del Estado se personan en la vivienda en torno a 10 minutos después, revisan la vivienda a fondo, interrogan a todas las personas que allí se encuentran y cada uno les da su versión. Claro, al no haberse cometido ningún delito, pues archivan el caso, pero el revuelo que se organizó fue comentado en el barrio durante semanas. Bueno, la historia que nos has traído, José Manuel, es para pensar, ¿no?, y reflexionar sobre este tipo de fenómenos que muchas veces no encontramos una explicación y otras, pues por fortuna sí que quedamos con ella. Quiero agradecerte de corazón, bueno, pues que hayas aceptado esta invitación a contarnos algo que tú has investigado de primera mano y que lo hayas compartido con nuestras hermosas y hermosos. Y simplemente pedirte, por favor, que nos digas dónde podemos contactar contigo para saber de ti, tú sabes, para seguirte la pista, en definitiva, José Manuel. Bueno, pues básicamente mi página web, josemanuelmorales.net, ahí voy publicando cositas, aunque y disculpadme por la voz que hoy no me ha acompañado. No te preocupes demasiado. Más o menos se me haya entendido. Se te ha entendido perfectamente, al revés. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros a pesar de esa dificultad, ¿no? Entiendo que un poco de cansancio quizá, ¿puede ser? No. ¿Está resfriado? Resfriado. Sí, un poquito cogido de la garganta. Pues a cuidarse, un abrazo muy fuerte, José Manuel, gracias. Un abrazo.